garganta tomada, así que me van a escuchar un poquito afónico. Bien, terminamos hoy con matrices. Vamos a hacer rapidito lo que queda de teoría. No es mucho lo que queda, para que luego ustedes vean la práctica con la licenciada Vanessa. Y también no es mucho, tampoco es mucho la parte de práctica, y va a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda la licenciada Vanessa para que tengan 15, 20 minutitos y puedan hacer un repaso para el parcial de mañana. No se olviden que mañana tienen un parcial en forma virtual a partir de las 8:30. Ya vamos a estar subiendo información en el día de hoy acerca del horario y de las características del parcial. Por lo pronto ya tienen la información o mejor dicho, el cuestionario que se va a habilitar a partir de las 10 de la mañana, el cuestionario que tiene que ver con la evaluación integradora de esta primera parte, y que tiene las mismas características que el parcial que van a rendir. Digo, no exactamente las mismas características, pero prácticamente son las mismas características que va a tener el parcial mañana. Así que, si bien es cierto, no es obligatorio que ustedes hagan esa evaluación integradora, yo les recomiendo, la cátedra les recomienda que se lo hagan para que ustedes tengan más o menos una idea de cuáles son las características o cuáles van a ser las características del parcial de mañana. Bueno, chicos, empezamos. ¿Cuánto tenemos en la reunión? ¿Alguien me contesta? ¿Cuánto tenemos en la reunión? ¿Cuántos alumnos? 64. 64. 64. Sí, En así es. realidad tendríamos que tener el doble, ¿no? Porque son dos comisiones, pero no podemos esperar, chicos, arrancamos. Como les decía, es la última clase de matrices. En la próxima clase ya arrancamos con determinante. Bueno, vamos directamente. Bien, vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que vimos en la última clase. Para algunos fue ayer y para otros fue el día miércoles. Bien, veamos. Habíamos definido lo que es la matriz escalonada por filas. Dijimos que por lo menos en esta clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aprender a escalonar una matriz. Esto es transformar una matriz cualquiera a una matriz, transformarla en una matriz escalonada por filas. Siempre por fila vamos a trabajar, aunque se puede escalonar por columnas, pero nosotros lo vamos a hacer exclusivamente por filas. Bien, entonces empecemos recordando la definición de matriz escalonada. Es aquella matriz que verifica las dos siguientes condiciones o propiedades, también se llama, ¿no? La primera es que todas las filas nulas, en caso de que la matriz tenga, se encuentren en la parte inferior de la matriz. Esa es la primera condición. La segunda condición, el pivot de cada fila debe estar estrictamente más a la derecha que el pivot de la fila de arriba. Por ejemplo, la matriz D, son los mismos ejemplos que vimos en la clase anterior. Esta matriz D tiene una fila nula, entonces debemos exigir, como tiene una fila nula, debemos exigirle que cumpla con la condición A. Es decir, que la fila nula se encuentre en la parte inferior de la matriz. Bien, es la única fila, entonces se encuentra en la parte inferior, por lo tanto cumple con la condición A. Fíjense que la matriz C no tiene ninguna fila nula. Entonces no le vamos a exigir que cumpla la condición A, porque no tiene fila nula. La condición A dice, en caso de que la matriz tenga filas nulas, esas filas nulas deben estar en la parte inferior. Entonces no le vamos a exigir a la matriz C que cumpla con esa condición porque no tiene filas nulas. Bien, volvamos a la matriz D. Veamos si cumple la segunda condición. Fíjense que 2 es el pivot de la primera fila y 1 es el pivot de la segunda fila. En la tercera fila no tiene pivot. La segunda condición dice que el pivot de la segunda fila tiene que estar estrictamente a la derecha del pivot de la primera fila.
Y justamente el pivot de la segunda fila está a la derecha del pivot de la primera fila. Entonces cumple las dos condiciones de esta matriz D. Por lo tanto, es una matriz escalonada por filas. Bien, fíjense que los ceros que están a la izquierda de los pivots forman estos escalones. En este caso, forman dos escalones. Otra cosita para tener en cuenta, que debajo de cada pivot siempre tengo elementos nulos, cuando la matriz está escalonada, obviamente. Debajo de este pivot tengo dos elementos nulos, debajo de este pivot tengo un elemento nulo. Bien. Cuando ya tengo la matriz expresada en forma escalonada, transformada en una matriz escalonada, dijimos que podemos calcular el rango de la matriz, que se denota de esta forma, rango de la matriz D. Y que se define el rango, ya lo vamos a hacer más adelante en las próximas diapositivas, vamos a definir lo que es el rango de una matriz. Pero de todos modos ya sabemos cómo se define el rango de una matriz. Se define como el número de filas no nulas de la matriz escalonada, ¿sí? Equivalente. En este caso, fíjense que tenemos dos filas no nulas, con lo cual el rango de la matriz D es igual a 2. También podemos calcular el rango de la matriz contando las columnas pivotales. Esta es una columna pivotal, la columna 1, porque contiene un pivot, que es el pivot en este caso de la fila 1. La segunda columna también es una columna pivotal, porque contiene un pivot, y justamente es el pivot de la segunda fila. En cambio, la tercera columna no contiene ningún pivot, entonces no es una columna pivotal. ¿Cuántas columnas pivotal tiene la matriz D? Tiene dos columnas pivotales. Entonces, el rango de la matriz D es igual a 2. Bien, veamos la matriz C rápidamente. Tengo el pivot. La primera condición no le pido que cumpla porque no tiene filas no nulas. El pivot de la fila 2 está a la derecha del pivot de la fila 1, con lo cual la matriz es una matriz escalonada, o está escalonada. Bien, el rango de la matriz C es igual a 2 porque tiene dos filas nulas, o dos columnas pivotales. La matriz B, fíjense, que no cumple la primera condición. La voy a exigir que cumpla la condición A para ver si es una matriz escalonada. ¿Y por qué le exijo a la matriz B? Porque tiene filas nulas. Fíjense que tiene dos filas nulas. Esta fila nula está en la parte inferior de la matriz. En cambio, esta fila nula no lo está. Debería estar en la parte inferior. Con lo cual, la matriz B no es una matriz escalonada. Lo que sí podríamos hacer es transformar esta matriz permutando la fila 2 con la fila 3. Eso dijimos. ¿Sí? Podemos permutar la fila 2 con la fila 3 y en ese caso ya cumpliría con la primera condición. Y luego habría que ver si cumple con la segunda condición. Pero así como está la matriz B, no es una matriz escalonada por fila. Por lo tanto, yo no puedo calcular el rango de la matriz B. Así como está la matriz B, no puedo calcular el rango. Tiene que estar transformada en una matriz escalonada para recién calcular su rango. Que quede claro eso, ¿no? Veamos la matriz A. Pivot de la fila 1, pivot de la fila 2, pivot de la fila 3. No le exijo que cumpla la condición A porque no tiene filas nulas. Voy a ver si cumple la condición B. Fíjense que el pivot siempre se arranca analizando el pivot desde la última fila. Tengo este pivot que es el pivot de la fila 3 y fíjense que no está a la derecha del pivot de la fila 2. Por lo tanto, no cumple esta condición. De modo tal que A no es una matriz escalonada. No es una matriz escalonada. Lo que podría hacer es, a partir de una operación elemental, o varias operaciones elementales, convertir en 0 a este elemento. Si yo logro convertir en 0 a este elemento, sí transformaré a esta matriz en una matriz escalonada. Y ahí podré recién calcular su rango. Así como está, no se puede calcular el rango de matriz A. Que quede claro eso. Entonces, en conclusión, las matrices A y B no son escalonadas, la matriz C y D sí lo son. Eso vimos en la clase anterior, así que pasamos a la próxima diapositiva. Esto también lo vimos en la última clase.
hemos visto el algoritmo de eliminación gaussiana, o también se llama el algoritmo de eliminación de Gauss, que me permite, este algoritmo me permite transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada por filas. Justamente la consigna, el ejemplo me pide que a partir de la matriz A, o dada la matriz A, me pide que obtenga la matriz escalonada por filas aplicando el algoritmo. El algoritmo que, insisto, se llama eliminación de Gauss. Este ejercicio, este ejemplito, también lo hicimos en la clase pasada. Eso vamos a ir rápidamente. Simplemente es para recordar. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta matriz A en una matriz escalonada. También se dice en la práctica triangular la matriz. También se dice triangular la matriz. En rigor, ¿qué es lo que me dice el algoritmo de Gauss? Me dice, empiece escalonando a partir de la primera fila. Entonces, arranco con la primera fila. Busco su pivot, el pivot de la fila 1. Y recuerden que el pivot es el primer elemento distinto de 0, ¿sí? Si yo recorro la fila de izquierda a derecha. Debo, en realidad, recorrer la fila de izquierda a derecha. Entonces, el pivot de la primera fila de esta matriz es este elemento. Y convenientemente, o mejor dicho, es necesario, ¿sí? Siempre que sea posible, que el pivot de la primera fila sea el elemento A sub 1, 1. Es decir, este elemento. Y fíjense que como este elemento es distinto de 0, lo puedo tomar como pivot. Entonces este es el pivot de la primera fila, y hago 0 los elementos que están por debajo del pivot. ¿Cómo? A partir de operaciones elementales sobre fila, que ya vimos la clase anterior, y son 3 las operaciones elementales sobre fila, o sobre columna, pero repito, siempre vamos a trabajar sobre filas. ¿Cuáles son esas operaciones? Suma entre filas, permutación entre filas, y producto de una fila por un escalar distinto de 0. Bien, ya tengo mi pivot, entonces voy a copiar la fila del pivot como está, no la modifico. Y ahora voy a convertir en 0 a este elemento. Entonces la pregunta es, voy rápido chicos, porque esto ya lo vimos, lo hicimos en la clase anterior. La pregunta es, ¿por cuánto, o mejor dicho, qué operaciones elementales debo aplicar a la fila del pivot y a la fila que yo quiero modificar de tal manera de generar un 0 en esta posición debo realizar? ¿Qué operaciones debo realizar? O bien me planteo la siguiente pregunta, que es la más adecuada. ¿Por cuánto debería multiplicar a la fila del pivot para que sumada con la fila 2 obtenga un 0 en esta posición? Debo multiplicar, dijimos en la clase anterior, por menos 2/3. ¿Sí? Por menos 2/3 a la primera fila y le sumo la segunda fila. Estoy haciendo, chicos, presten atención, el mismo ejercicio que hicimos en la clase anterior. Entonces, si yo multiplico la fila 1 por menos 2/3 y le sumo la fila 2, repito, si yo multiplico a la fila 1 por menos 2/3 y le sumo la fila 2, obtengo esta segunda fila, esta nueva fila, con el 0 que yo necesito debajo del pivot. ¿Está, chicos? Espérenme que corra algo que está molestando. Ahí está. Bueno, ahora debo convertir en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar a la fila del pivot para que sumada a esta tercera fila genere un 0 en esta posición? Y bueno, debo multiplicar por 2/3. ¿Se complican los cálculos? Sí, cuando el pivot no es 1. Entonces, si ustedes tienen ese problemita para trabajar con funciones y para hacer los cálculos mentales, habíamos dicho en la clase anterior que tal vez resulte conveniente transformar al pivot en un 1. Cuando es 1 el pivot ya es más sencillo el cálculo, los cálculos se simplifican, no cuestan tanto los cálculos mentales. Entonces, si yo multiplico a la fila del pivot por 2/3, ¿sí? Y le sumo la fila 3, obtengo esta nueva fila 3, con el 0 que yo necesito. Muy bien. Yo ya tengo, ¿sí? Debajo del pivot de la fila 1, los ceros que necesito. Bien, ¿qué dice el algoritmo de eliminación? Una vez que
logré los ceros debajo del primer pivot, paso a la segunda fila. Eso dice el algoritmo, paso a la segunda fila. Y busco el pivot de la segunda fila. Y en lo posible, el pivot de la segunda fila debería ser este elemento, el A sub 2, 2, este elemento. Y fíjense que este elemento es igual a 0. Este elemento es nulo, así que no lo puedo tomar como pivot. Recuerden que los pivots deben ser números distintos de 0, elementos distintos de 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Permutar, o qué debería hacer. Permutar esta fila con alguna fila de abajo, ¿sí? Con alguna fila de abajo. Entonces puedo permutar con la fila 3. Es decir, permuto fila 2 con fila 3. Entonces la fila 2 pasa a ser fila 3 y la fila 3 pasa a ser fila 2. Y de esta forma encuentro o consigo que este elemento, el A sub 2, 2, sea un pivot de la fila 2. Ahora lo vamos a tomar a ese 1 como pivote. Lo tomo al 1 como pivote. Y debo hacer 0 todos los elementos que están por debajo de este pivote. Y fíjense que no hay necesidad de convertir en 0 porque ya tengo el elemento debajo del pivot igual a 0. Bien. ¿Qué más dice el algoritmo de eliminación? Me dice ahora que pase a la tercera fila, ¿sí? Pase a la tercera fila y busque el pivot. Y el pivot, ¿sí? En lo posible debería ser este, el A sub 3, 3. Bien, fíjense que el A sub 3, 3 es un elemento distinto de 0, entonces este viene a ser el pivot de la fila 3. Lo vamos a redondear mejor. Este es el pivot de la fila A sub, de la fila 3, perdón. Bien, debería ser 0 todos los elementos que están debajo de este pivot, pero resulta que no tengo elementos para convertir en 0. Esto significa que el algoritmo terminó. Logré escalonar la matriz A, esta matriz original. Y todas estas matrices que obtuve son equivalentes a la matriz original. ¿Por qué es equivalente? Porque apliqué operaciones elementales sobre filas. Miren, ya está escalonada esta matriz, cumple con las dos condiciones que habíamos repasado recién. ¿No tiene filas nulas? Bueno, bien, no le vamos a exigir que cumpla la primera condición. Vamos a ver la segunda condición. Ahí tenemos todos los pivots, pivot de la fila 1, pivot de la fila 2, pivot de la fila 3. Los pivots deben estar estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba. Empiezo desde abajo. El pivot de la fila 3 está a la derecha del pivot de la fila 2. El pivot de la fila 2 está a la derecha del pivot de la fila 1. Cumple con la condición 2, con la segunda condición. Entonces, la matriz está escalonada. Y fíjense que los ceros que están a la izquierda del pivot forman estos escalones. 3 escalones. Bien. Ahora puedo calcular el rango de la matriz A. El rango de la matriz A es, como ya dijimos en varias oportunidades, el rango de la matriz A es igual al número de filas no nulas, ¿sí?, de su matriz equivalente escalonada. Esta es su matriz equivalente escalonada. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 3. Entonces el rango de la matriz A es igual a 3. O bien cuento las columnas pivotales. Una columna pivotal, dos columnas pivotales, y ahí tenemos una tercera columna pivotal. Tiene 3 columnas pivotales, entonces el rango vale 3. ¿Está, chicos? Ojo, cuidado con calcular el rango en la matriz original, que muy posiblemente no esté escalonada. No puedo calcular el rango acá en esta matriz original. La debo escalonar, la debo convertir en una matriz escalonada para luego recién calcular su rango. Que quede claro esto. De todos modos, insisto, chicos, esto ya lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, espérenme un segundito, alguien me mandó un mensaje de audio. Vayan haciendo captura. Ya volvemos.
Bien, chicos. Bien, chicos. Seguimos. Me llamaron urgente. Profe. Estoy comunicando porque tengo que ir a trabajar y que voy a faltar por problemas de salud. Bueno, seguimos, chicos. Profe. Sí. Siempre se va a poder aplicar la eliminación de Gauss a todas las matrices. Vamos a encontrar casos en donde no se pueda. Salvo que sea la matriz nula, no vas a poder escalonar. En todo caso, la matriz nula se dice, algunos autores se dicen que ya está escalonada la matriz nula. ¿Y el rango cuánto valdría? El rango de la matriz nula. ¿Cero? 0. Sí, porque no tiene ninguna fila no nula. El rango de la matriz nula es 0. Después, en todos los casos, siempre vas a poder escalonar. En algunas matrices, tal vez con un solo paso, en otras con varios pasos, con varias operaciones elementales, pero siempre se puede. Siempre que la matriz tenga rango, ¿sí?, distinto de 0, vas a poder escalonar. ¿De acuerdo? O sea, si la matriz no es nula, vas a poder reescalonar la matriz. Bueno, me esperan un segundito más. Bien, chicos, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de matriz escalonada reducida. La anterior se llama matriz, la matriz escalonada que vimos anteriormente, se llama matriz escalonada, simplemente escalonada por filas. Y es una matriz que tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿sí? Y no las voy a repetir porque ustedes ya las conocen. Ahora vamos a ver la matriz escalonada reducida por filas. Otro tipo de matriz escalonada. Bueno, vamos a ver que es sencillo también, que es fácil. Algunos chicos ya la conocen porque los de la comisión 5, porque ya la vimos en la clase anterior. Los de la comisión 7 no, ahora se las presento. Entonces, la matriz escalonada reducida es una matriz escalonada. ¿Sí? Tiene que ser escalonada. Y para que sea escalonada, tiene que cumplir con estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Y la matriz escalonada va a ser reducida, ¿sí?, si cumple con estas otras dos propiedades. ¿Cuáles son ellas? Primero, que en cada fila el pivot sea igual a 1. Ahora, la matriz escalonada reducida me exige que los pivots sean iguales a 1. ¿Está? La segunda condición, todos los elementos por encima de los pivots tienen que ser nulos. Esas son las dos condiciones. Veamos estas tres matrices. La matriz A, fíjense, miren, este es el pivot de la tercera fila, pivot de la segunda, pivot de la primera fila. No tiene elementos, no tiene filas nulas, perdón. Entonces, vamos a ver si es una matriz escalonada. No le vamos a exigir esta condición, ¿sí?, porque no tiene filas nulas. Vamos a ver si cumple esta segunda condición. Veamos. El pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la segunda fila. El pivot de la segunda está a la derecha del pivot de la primera fila. Cumple con la segunda condición. Entonces, esta matriz es escalonada. Ahora vamos a ver si es escalonada reducida. Tiene que cumplir con estas dos condiciones. El pivot, o todos los pivots, deben ser igual a 1. Fíjense, todos los pivots son iguales a 1. Cumple con esta condición. Vamos con la segunda. Todos los elementos por encima de los pivots deben ser ceros. Miren, acá tengo el pivot y encima del pivot tengo un 0. Acá tengo el otro pivot y encima de este pivot tengo todos los elementos iguales a 0. Entonces, esta matriz es una matriz escalonada reducida. ¿Está? Veamos la matriz B. Miren la matriz B. Para que sea escalonada, veamos. Todas las filas nulas deben estar en la parte inferior. Esta matriz B tiene una fila nula en la parte inferior.
Bien, cumple con la primera condición de las escalonadas. Bien, veamos los pivots. Pivot de la tercera fila, pivot de la segunda, pivot de la primera. No tiene pivot la cuarta fila. Veamos si cumple la segunda condición de las escalonadas. Escalonadas. Bien, el pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la segunda fila. El pivot de la segunda está a la derecha del pivot de la primera fila. Cumple con la segunda condición. Por lo tanto, esta matriz es escalonada. Vamos a ver si es escalonada reducida. Bien, ¿todos los pivots son iguales a 1? Sí, todos los pivots son iguales a 1. Cumplen la primera condición. Vamos con la segunda condición. Los elementos que están por encima de los pivots son ceros. Acá tengo un pivot. El elemento que está arriba es un 0. Acá tengo otro pivot. Los elementos que están por encima del pivot son 0. Cumple con esta segunda condición. Entonces, esta matriz B también es una matriz reducida por filas. Finalmente, esta matriz C, miren, los elementos, los pivots, pivot de la fila 1, pivot de la fila 2. No tiene filas nulas, bien. Fíjense que el pivot está a la derecha del pivot de la fila 1. Y además, tantos los elementos que están por debajo del pivot y por encima del pivot son nulos. Por lo tanto, esta matriz también es una matriz escalonada reducida. Los pivots son iguales a 1 también, ¿no? Cumple con las dos condiciones. Bien, fíjense que los ceros que están a la izquierda de los pivots en esta matriz forma este escalón, o estos escalones, son dos escalones. En este caso, los escalones son estos. ¿Sí? Y acá tenemos estos dos escalones. Bueno, ¿podemos calcular el rango? Sí, también podemos calcular el rango a partir de la matriz escalonada reducida por filas. Veamos el rango de la matriz C. Quiero que me digan cuánto vale el rango de la matriz C. Quiero que contesten. Por favor. 2. 2, muy bien, porque tiene dos filas no nulas, o dos columnas pivotales. El rango de la matriz B. 3. 3, muy bien. Tiene 3 filas no nulas o 3 columnas pivotales. Esta no es una columna pivotal, ¿eh? Esta es una columna pivotal, la segunda, la tercera también, la cuarta también. La quinta no es una columna pivotal. ¿Sí? Y alguien se debe estar preguntando, profe, ¿y ese 3, ese 4 y ese 6 que está en la última columna no tienen que ser 0? No, no, para nada. ¿Sí? Porque fíjense que la condición B dice que los elementos que estén por encima de los pivots deben ser nulos. Acá no hay ningún pivot. ¿Sí? No hay ningún pivot. Entonces no tenemos que exigir que estos elementos sean nulos. ¿De acuerdo? Bien, el rango de esta matriz A. 3. 3, muy bien, 3. Espero que haya quedado claro. Muchas veces se cuentan los escalones, pero yo no les recomiendo contar los escalones porque a veces confunden, ¿sí? A veces el número de escalones no coincide con el rango. Acá sí, mire, un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Yo les recomiendo contar las filas no nulas, ¿sí? Como dice la definición, o contar las columnas pivotales. Miren acá, alguien podría hacer esto, chicos, miren. Hacer así el escalón. Miren, así. Entonces, ¿cuántos escalones tenemos? Cuenten los escalones. 1, 2, 3, 4 escalones. ¿Sí? Si yo cuento los escalones, voy a decir el rango de la matriz B es 4. No, equivocado, no es 4. Cuidado. Yo diría que no cuenten los escalones, chicos, ¿sí? No cuenten los escalones, cuenten las filas no nulas. Acá sí tengo 2 escalones, y el rango vale 2. Perfecto, espero que haya quedado claro. Bien, entonces, todas estas matrices, la A, la B y la C, son escalonadas reducidas por filas. Recuerden, tiene que ser una matriz escalonada, y los pivots deben ser todos iguales a 1, y los elementos que están por debajo de los pivots y por encima de los pivots tienen que ser 0. Fíjense que esta matriz escalonada, la matriz A, la matriz escalonada reducida, coincide con la matriz identidad de orden 3. ¿Sí? Si ustedes, no todas las matrices, no todas las matrices cuadradas, pero algunas, cuando ustedes las transformen en una matriz escalonada reducida por fila, algunas van a coincidir con la matriz identidad.
como en este caso. No todas, pero en algunas sí. Bien, espero que haya quedado. Ahí están los rangos, ¿sí? Rango de A, rango de B y rango de C. Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver, chicos, cómo hacemos para transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada reducida por filas. No se olviden que los pivots tienen que ser todos iguales a 1, los ceros por debajo del, perdón, los elementos por debajo de los pivots deben ser ceros, y los elementos por encima de los pivots también tienen que ser ceros. Bien, vamos entonces a hacer ese ejercicio. Fíjense que vamos a tomar la misma matriz que ya hemos trabajado en el ejemplo anterior, ¿sí? Y el procedimiento o el algoritmo que me permite transformar una matriz cualquiera en la matriz escalonada reducida por fila se llama algoritmo de Gauss-Jordan. El otro algoritmo que vimos en la clase anterior y que repasamos ahora, cuando empezamos la clase, se llama algoritmo de eliminación por Gauss. En cambio, este algoritmo se llama algoritmo de Gauss-Jordan. Y este algoritmo lo que hace es transformar una matriz en una matriz escalonada reducida por filas. Fíjense que el ejercicio o el ejemplo me pide, dada la matriz A, obtener la matriz escalonada reducida por filas, aplicando el algoritmo de Gauss-Jordan. Bien, ¿cómo se hace? Y de forma parecida al algoritmo anterior. Muy parecido, ¿sí? A partir de operaciones elementales sobre filas, vamos a convertir esta matriz A en la matriz escalonada reducida por filas. Bien, entonces escribo mi matriz, esta es la matriz original. Bien, arranco por la primera fila, tomo el pivot de la primera fila, que tiene que ser siempre, en lo posible, este elemento, el elemento A sub 1. Y ahora, ¿sí? Ahora sí es necesario que este pivot sea igual a ¿cuánto? Para que sea reducida por fila, escalonada reducida por fila. ¿Cuánto tiene que ser este pivot? ¿Cuánto debe valer? Pregunto, chicos. 1. 1. Ahora sí o sí tiene que ser igual a 1. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta fila 1, esta primera fila, de tal manera que este elemento, que es el pivot, se convierta en 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la fila del pivot por 1/3. Si yo multiplico a la fila por el recíproco, o por el inverso multiplicativo de este pivot, a este pivot lo convierto en 1. Entonces multiplicamos 3 por 1/3 es 1, 6 por 1/3 es 2, menos 9 por 1/3 es menos 3, y 3 por 1/3 es 1. Conseguí que el pivot de la primera fila ahora sea 1. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Convertir en 0 los elementos que están por debajo del pivot. ¿Cómo lo hacemos? Y como ya sabemos hacer. ¿Sí? Bien, vamos a escribir la fila del pivot, ¿sí? En la próxima matriz, sin modificarla, porque yo no necesito cambiar esta fila del pivot. La copio como está. Y ahora vamos a convertir en 0 a este elemento, ¿sí? Necesito yo generar un 0 ahí en esa posición. Entonces la pregunta, y ahora quiero que me ayuden, la pregunta es, ¿por qué número debería multiplicar a la fila del pivot para que sumada la fila que yo quiero cambiar me genere un 0 en esta posición? Menos 2. Por menos 2. La pregunta más fácil sería, ¿por cuánto debo multiplicar al pivot para que sumado con 2 me dé 0? Bueno, si el pivot es 1, es fácil, se multiplica por el opuesto del elemento que yo quiero convertir en 0. Yo tengo 2 acá y el opuesto es menos 2. Entonces multiplico por menos 2 a la fila del pivot y le sumo la segunda fila. Entonces, vamos rapidito, menos 2 por 1, más 2, 0. Si ustedes quieren, pueden hacer los cálculos auxiliares en un costadito, no hay problema. ¿Sí? Pero lo pueden hacer mentalmente porque es fácil. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4 más 4, 0. Menos 2 por menos 3, 6, menos 8, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2. Conseguí el 0 que estaba buscando. Ahora tengo que convertir en 0 a este elemento.
La pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar la fila del pivot para que sumada a la tercera fila genere un 0 en esa posición? Contesten, ¿por cuánto debo multiplicar? Por 2. Por 2. Entonces, a la fila del pivot, es decir, a la fila 1, la multiplico por 2 y le sumo una tercera fila. Bien, 2 por 1, 2, menos 2, 0. ¿Sí? Conseguí el 0 que estaba buscando. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Ahí está. 2 por menos 3 es menos 6, más 4, menos 2. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Perfecto. Bien, ya tengo los ceros debajo de este pivot. El algoritmo dice ahora, pase a la segunda fila. Busque el pivot de la segunda fila. Y en lo posible, el pivot de la segunda fila tiene que ser el elemento A sub 2, 2. Y fíjense que el elemento acá no es un elemento distinto de 0. Es un 0. Y no lo puedo tomar como pivot. Entonces, ¿qué debo hacer, chicos? ¿Qué debo hacer? Que alguien conteste. Permutar. Debo permutar. Y siempre se permuta con filas que están por debajo de esta fila que yo quiero modificar para generar un 1 allí, para obtener un 1. No debo permutar con una fila de arriba, ¿no? Cuidado con permutar con filas de arriba. Debo permutar con filas de abajo. Entonces voy a permutar la fila 2 con la fila 3. Bien, entonces la fila 3 pasa a ser fila 2 y la fila 2 pasa a ser fila 1. Y de esa forma consigo que este elemento, el A sub 2, 2, sea un pivot. Y fíjense que ya es un 1. No hay necesidad de convertirlo en 1. Recuerden que para que sea escalonada reducida por fila, los pivots tienen que ser iguales. Bien, ahora debo convertir en 0 a los elementos que están por debajo del pivot y a los elementos que están por encima del pivot. Yo ya tengo un 0, ya tengo el 0 debajo del pivot, así que no hay que hacer nada, no hay que modificar esta fila. Sí vamos a tener que modificar esta primera fila, de tal manera de convertir en 0 a este elemento. Entonces, voy a escribir al lado o abajo, porque no tengo espacio, voy a escribir la fila del pivot, como está, ahí ya no la vamos a modificar. También escribo la tercera fila como está. ¿Por qué? Porque ya tengo el 0 debajo del pivot. Y ahora voy a modificar la primera fila, de tal manera de generar un 0 en esta posición. Entonces la pregunta es, si quiero que conteste, ¿por cuánto debo multiplicar la fila del pivot para que sumada a la fila 1 se genere un 0 en esta posición? O se convierta en 0 ese 2. Menos 2. Por menos 2, por el opuesto, ¿sí? Por el opuesto del elemento que yo quiero transformar. Entonces, la fila 2 la multiplico por menos 2 y le sumo la fila 1. Bien, entonces, vamos rapidito. Menos 2 por 0 es 0, más 1, 1. Fíjense que no se van a ir modificando, ¿sí?, los 0 y los 1 que ya estoy obteniendo. Si ustedes aplican como corresponden las operaciones elementales, no se van a modificar. Bien, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Ahí está. Menos 2 por menos 2, 4, menos 3, 1. Ahí está. Menos 2 por 1, menos 2 más 1, menos 1. Perfecto. Ahí está la nueva fila 1. Muy bien. Conseguí el 0 que yo estaba buscando. ¿Sí? Perfecto. Ahora pasamos a la tercera fila. Tercera fila. Busco el pivot de la tercera fila. Y en lo posible debería ser este elemento. El A sub 3, 3. ¿De acuerdo? El A sub 3, 3. Bien, sí lo puedo tomar como pivot porque no es 0. ¿Sí? No es 0. Entonces lo tomamos como pivot. Pero este pivot, para que sea escalonada reducida, tiene que ser igual a 1. Entonces, a toda esta fila, pregunto, ¿por cuánto debería multiplicarla para que este elemento se convierta en 1? ¿Por cuánto, chicos? Que alguien 1 conteste. sobre 2. Un medio, profe. ¿Un medio positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, por menos un medio. Es decir, tengo que multiplicar por su recíproco o por el inverso multiplicativo. Entonces, a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos un medio. Entonces, la nueva fila 3 que vamos a obtener va a ser esta. ¿Sí? Esta fila.
Menos 1/2 por 0 me da 0. Menos 1/2 por 0 me da 0. Fíjense que no se están modificando estos ceros, ¿no? No se están modificando. Si llegaran a modificarse, y ya estaríamos perdiendo la matriz escalonada, ¿no? Cuidado. Mientras yo aplique las operaciones elementales sobre fila, y como corresponde, siguiendo el algoritmo, no se van a modificar estos ceros que ya obtuve. Menos 1/2 por menos 2 es 1. Conseguí este pivot que se convierte en 1. Menos 1/2 por menos 2 es 1. Perfecto. Bien. Ahora ya tengo el pivot igual a 1. ¿Qué me queda por hacer? Convertir en 0 los elementos que están debajo del pivot. No tengo elementos, así que no hay que convertirlos en 0. Hay que convertir en 0 los elementos que están por encima del pivot. ¿Y cómo? De la misma forma que ya sabemos hacer. Copio el pivot, copio la fila del pivot, ¿sí? En la nueva matriz, que es equivalente a las anteriores. Todas estas matrices son equivalentes a la matriz original. Cuidado con eso. Bueno, bien. Ahora vamos a convertir en 0 a este elemento de la segunda fila. Entonces, multiplico a la fila del pivot por el opuesto de este elemento, o sea, por 2. Multiplico por 2 la fila 3 y le sumo la fila 2. Entonces, 2 por 0, 0 más 0, 0. ¿Está? 2 por 0, 0 más 1, 1. Vieron que no se va modificando, se mantienen esos elementos. 2 por 1, 2 menos 2, 0. Conseguí el 0 que buscaba. 2 por 1, 2 más 1, 3. Ahí está. Hay un micrófono abierto. Apáguenlo. Bien. Finalmente tengo que convertir en 0 a este elemento. Entonces, para lograrlo, voy a multiplicar a la fila del pivot. Siempre se trabaja con la fila del pivot y con la fila que yo quiero modificar para generar el 0 que busco. Entonces voy a multiplicar a la fila del pivot por el opuesto de este elemento que quiero transformarlo en 0. Entonces por 1 lo multiplico, la multiplico a la fila 3 por menos 1 y le sumo la fila 1. ¿Está? Bien. Entonces, menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Ahí está. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Conseguí el 0 que me falta. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1, menos 2. Muy bien. ¿Está? Bien. Fíjense que logramos escalonar la matriz de tal manera que resulte una matriz escalonada reducida por filas. Fíjense, los pivots todos son iguales a 1 y los elementos que están por debajo de los pivots y por encima de los pivots son todos 0. Ojo, este no es un pivot, ¿no? Cuidado con tomar a este 1 como pivot y convertir en 0 a estos elementos. No, no es un pivot. Porque el pivot de la fila 3 es este 1. Y cada fila tiene un solo pivot. No puede tener dos pivots. ¿Está, chicos? Bien, fíjense que los ceros que están a la izquierda de los pivots forman estos escalones. ¿Cuántos escalones son? 3. Pero yo les sugiero, les recomiendo que para calcular el rango de la matriz A, cuenten las filas no nulas. Tiene 3 filas no nulas, con lo cual el rango vale 3. O cuenten las filas pivotales. Tiene una fila pivotal, otra fila pivotal, otra fila, perdón, columna, no son columnas. Columna pivotal, otra columna pivotal, otra columna pivotal. 3 columnas pivotales, entonces el rango vale 3. ¿Está, chicos? Problema resuelto. Bien, quiero que hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Profe, Sí, a F3 ahí cuando lo multiplica por menos 1/2, ¿no hubiese sido lo mismo que multiplicarlo por menos 1? ¿dónde? Decime en cuál matriz. ¿Acá? Sí, porque de esa forma si lo multiplica por menos 1 ya tiene un 2 positivo y directamente ahí nomás se lo suma a F2. Es decir, en vez de... Ah, En no, lugar de sí, multiplicar no, por... me estoy olvidando de que tiene que ser igual a 1, sí, eso me estoy olvidando. muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. El pivot tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos buscando transformar la matriz en la escalonada reducida.
Si fuera escalonada nada más, sí, los pivots no hace falta que sean 1. ¿Sí? Y además, no hace falta que sobre los pivots hayan ceros. O a los elementos se los convierta en cero. Cuidado. Acá en este ejercicio estamos buscando la matriz escalonada reducida por filas. Todos los pivots tienen que ser iguales a 1. Y los elementos que están por debajo y los que están por encima de los pivots tienen que ser ceros. ¿Está, chicos? Después ustedes van a ver las aplicaciones cuando resolvamos sistemas de ecuaciones lineales. Van a ver qué sentido tiene llevar una matriz cualquiera a una matriz escalonada reducida por fila. ¿Para qué me sirve? ¿En qué me facilita la resolución de sistemas de ecuaciones lineales? Eso lo vamos a ver cuando resolvamos sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, espero que haya quedado claro. Bien, va un poquito más rápido, chicos, porque necesitamos tiempo para la práctica y para que puedan repasar para el parcial. Eso me interesa. Vamos a definir rango. La definición ya la conocen. Acá está expresada en forma coloquial. ¿Sí? Está escrita la definición. Dice, sea la matriz A de orden M por N, se denomina rango de la matriz A y se denota de esta forma. ¿Sí? Se denomina entonces rango al número de columnas pivotales o al número de filas no nulas de cualquiera de las formas escalonada, es decir, de cualquiera de las matrices escalonadas por filas de dicha matriz. ¿Está? De esto veníamos hablando ya desde la clase anterior. Entonces, fíjense que estas son las matrices que hemos hecho, hemos resuelto como ejemplo en los casos anteriores. Fíjense que es la misma matriz. Hemos tomado la matriz A, hemos aplicado el algoritmo de eliminación por Gauss, hemos convertido a la matriz en una matriz escalonada por fila y hemos calculado su rango. Su rango es igual a la cantidad de filas no nulas. Son 3, entonces rango vale 3. Esto ya lo hicimos. Luego hemos transformado la misma matriz aplicando el algoritmo de Gauss-Jordan para convertirla en una matriz escalonada reducida por filas. ¿Sí? Lo acabamos de hacer, chicos. ¿Sí? Y el rango vale 3, porque tiene 3 filas no nulas. Insisto con esto, el rango se calcula de la matriz una vez que ustedes hayan obtenido la matriz escalonada, reducida por fila o la matriz escalonada. No pueden calcular el rango con la matriz original. Así como está esta matriz, no pueden calcular su rango directamente. La tienen que escalonar. Espero que haya quedado claro eso. Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con los... No, tengo unos ejemplitos más, chicos, acá. Veamos estos ejemplitos. Tenemos 4 matrices. Bien, fíjense, a ver, quiero que me contesten esta pregunta. ¿Las 4 matrices están escalonadas? Mírenlas y a ojo díganme si están escalonadas. Las 4. Vayan analizando una por una. Pero rapidito, vamos. A, ¿está escalonada? Sí. Sí. Bien. B, ¿está escalonada? Sí. 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 ¿La C? No. Sí. No. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, hay dudas, veamos. Determinemos los pivots de cada fila. Pivot de fila 1, pivot de fila 2, pivot de fila 3. No hay filas nulas, no hace falta que analicemos la primera condición. La primera condición, recuerden, es que si tiene filas nulas, tienen que estar en la parte. Bueno, veamos. El pivot de la fila 3, ¿está estrictamente a la derecha del pivot de la fila 2? ¿Está a la derecha? Sí. Sí. La fila, perdón, el pivot de la fila 2, ¿está a la derecha del pivot de la fila 1? Sí. Sí, cumple la segunda condición. Y esta es una matriz escalonada. ¿Sí? No reducida, ¿sí? No es una escalonada reducida, pero sí es una matriz escalonada. Y los escalones que forman los ceros, que están a la izquierda de los pivots, son esos. ¿Cuántos escalones son? 3. Entonces, sí es una matriz escalonada. Finalmente, esta matriz, que es la matriz, miren, la matriz identidad de orden 4. ¿Está escalonada? Sí. Sí. ¿Y es escalonada reducida? Sí. 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 Todas las matrices identidades son matrices escalonadas reducidas. ¿Sí? Todas. Bien. Bueno, digamos o calculemos el rango. Empecemos. Rango de A, rapidito, vamos.
2, 2. Muy bien, el rango de A vale 2. El rango de B, 2, 2 filas no nulas. El rango de C, 3, 3. Tres. Y el rango de I sub 4, la 4, matriz de identidad, vale 4. Atención acá, chicos. Fíjense, qué curioso, ¿no? Acá. Tengo la matriz de identidad de orden 4 y su rango vale 4, porque tiene 4 filas no nulas, ¿sí? O 4 columnas pivotales. Bien. Fíjense que el rango de la matriz de identidad coincide con el orden de la matriz de identidad. Es una matriz de identidad de orden 4, entonces su rango vale 4. ¿Y cuánto valdría el rango de una matriz de identidad de orden 3? De la matriz de identidad de orden 3. Imaginen, a ver, piénsenla. Tres. Vale 3. 3. Vale 3. ¿Cuál es el rango de la matriz de identidad de orden 5? ¿Cuánto vale el rango? 5, Vale 5. ¿Sí? Esta es una propiedad que dice que el rango de la matriz de identidad de orden n vale n. Coincide con el orden de la matriz de identidad. ¿Chicos? Bien, pasamos a la próxima diapositiva, a las propiedades del rango. Rápido. Captura. Bien, propiedades, se las menciono rápidamente. Dice, dada la matriz A rectangular, de M por N, ¿sí? Puede ser cuadrada también, el rango, miren, es menor o igual que el número de filas y es menor o igual que el número de columnas. Es decir, el rango de una matriz A de orden M por N siempre es menor o igual que el menor, ¿sí? Que el menor entre el número de filas y el número de columnas. Esto lo van a ir viendo a medida que hagan la práctica, ¿no? Bien, vamos a la segunda. Todas las matrices equivalentes entre sí tienen el mismo rango. Eso es lógico, ya lo estábamos analizando. Bien, propiedad 3. Miren, el rango de una matriz A es igual al rango de su traspuesta. Es decir, el rango de una matriz A es igual al rango de su traspuesta. Fácil la propiedad de entender. Y acá está la propiedad que ya la estaba adelantando en la diapositiva anterior. El rango de la matriz identidad de orden n es igual a n. Esto me está diciendo el rango de la matriz identidad de orden n es igual a n. Coincide con el orden de la matriz identidad. Finalmente, toda matriz equivalente por filas a la matriz identidad va a ser igual a, el rango va a ser igual a n. Es decir, todas las matrices equivalentes a una matriz identidad o a la matriz identidad de orden n va a ser igual a n. Bien, captura y pasamos al último tema, chicos, y vamos a la práctica. ¿Me puede mostrar el cuadro anterior, profesor, por favor? Ahí. Gracias. Bueno. Captura y pasamos finalmente a la condición de existencia de la matriz inversa, chicos. Habíamos definido en la clase anterior matriz inversa de la siguiente forma. Yo voy a escribir apenas una partecita de la definición. Dice, dado una matriz A cuadrada, ¿sí? La matriz inversa que se denota de esta forma, a la menos 1, va a ser inversa, ¿sí? En caso de que exista, si el producto entre la matriz A y su inversa es igual a la matriz identidad. Habíamos dicho que solo las matrices cuadradas tienen matrices inversas, pero no todas las cuadradas, no todas las matrices cuadradas admiten matriz inversa. Y dijimos, después en la próxima clase, vamos a ver cuál es una de las condiciones para que una matriz cuadrada admita matriz inversa. Y ahora es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver justamente, cuál es la condición. La condición necesaria y suficiente para que una matriz admita inversa. ¿Qué más hicimos en la clase anterior? Hemos visto el primer método para encontrar la matriz inversa. ¿Y cuál es ese método? Aplicando justamente esta definición. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Sí? Si yo quiero calcular, que funciona bien, si yo quiero calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada de orden 2. ¿Sí? De orden 2. Ustedes han visto que cuando hicimos ese cálculo hemos obtenido un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora, si la matriz
es de orden 3, de orden 4, de orden 5, el primer método ya no me conviene, ¿sí? Ya se hace un poquito engorroso el cálculo. Entonces vamos a conocer también otro método para calcular la matriz inversa a una matriz cuadrada dada, que es el método de Gauss-Jordan. ¿Está? Pero antes veamos el teorema que me dice cuál es la condición necesaria y suficiente para que una matriz admita matriz inversa. Veamos, una condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada de orden n, o sea, inversa, es que su matriz escalonada reducida por fila sea la matriz unidad o la matriz identidad. ¿Está? Después analizan ustedes el teorema con detalle. Vamos al corolario, que es un poquito más interesante. El corolario de este teorema dice: la matriz A cuadrada de orden n es invertible, o admite inversa, o es regular, o es no singular. Acuérdense de todas esas palabritas, ¿no? Todas esas palabritas significan lo mismo, que la matriz es invertible. Dice entonces, la matriz A es inversible si y solo si, miren, el rango de la matriz A cuadrada es igual a n, es decir, el rango coincide con el orden de la matriz cuadrada A. ¿Quedó claro? Repito, entonces una matriz de orden n va a ser invertible si su rango es igual a n, si su rango coincide con el orden de la matriz. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a aplicar en un ejemplito. Bien, vamos a ver ahora cómo se calcula la matriz inversa aplicando el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan tiene su fundamento en este teorema, chicos. Vean ustedes la teoría, ¿sí? Los apuntes de teoría, y ahí les explica cómo el teorema, este teorema, fundamenta este algoritmo o este método de Gauss-Jordan. Este método me permite encontrar la matriz inversa de una matriz cualquiera, siempre que sea cuadrada y siempre que exista, ¿no? Siempre que exista. Podría calcular acá la matriz inversa de una matriz de orden 5. Y no va a ser tan complicado que aplicar la definición. Bueno, veamos, vamos directamente al grano. El método de Gauss-Jordan me dice, haga una cuadrícula de este tipo, chicos, así dicen, acomode en este sector de la cuadrícula la matriz A que usted quiere calcular su inversa, en este sector derecho de la cuadrícula, al lado de la matriz A, acomode la matriz identidad de orden igual al orden de la matriz A que quiere invertir. Luego, considere a ambas matrices como si fuera una sola. Y a partir de operaciones elementales sobre pilas de ambas matrices, convierta la matriz A en la matriz identidad. Y la matriz que obtenga en el sector derecho de la cuadrícula, si a esta altura, va a ser la matriz identidad. Bueno, vamos con un ejemplo, chicos, y se va a entender mejor. Hagan captura. Pasamos al ejemplo. Bueno, dice, determinar por el método de Gauss-Jordan la matriz inversa de esta matriz. Acá tenemos la matriz inversa A, perdón, la matriz A, y tenemos que calcular su matriz inversa. En caso de que exista. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer antes de empezar a calcular la matriz inversa? Porque si no tiene matriz inversa, si no admite, no tiene sentido que hagamos el trabajo en vano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es matriz cuadrada? Entonces es muy posible que admita matriz inversa. Pero ¿cómo nos aseguramos de que sí admita inversa? O de que es regular, o no singular, o invertible. Vamos a aplicar este corolario. ¿Sí? Vamos a calcular su rango. Vamos a calcular su rango. El rango de esta matriz. Quiero que me digan ahora, atención, y quiero que contesten y piensen antes de contestar. ¿Cuánto vale el rango de esta matriz A? 2. 2. ¿Alguien más me puede decir otro valor? El rango, como mucho, vale 3, ¿no? Como mucho vale 3, no puede valer 4. O vale 3, o vale
O vale 2 o vale 1. 0 tampoco vale, porque no es la matriz nula. ¿Cuánto vale el rango? 3. 3 o menos a 3. ¿Y cómo saben que vale 3? No sabemos todavía. Ah, esa tenía que ser la respuesta, chicos. Me tenían que decir, profe, así como está esa matriz A, no podemos calcular el rango. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta matriz A para calcular su rango? Hay que escalonarla. Hay que escalonarla, hay que convertirla, hay que transformarla en una matriz escalonada, o si quiero, en una matriz escalonada reducida, por filas. Bien, así como está, no puedo calcular el rango. Chicos, no, por favor, no intenten calcular el rango, salvo que ustedes estén escalonando mentalmente, que sería un poquito difícil. Entonces, fíjense que yo ya la escaloné. Miren, acá está la matriz A, ¿sí? La matriz A, y obtuve la matriz escalonada. Obviamente las operaciones elementales no están expresadas acá, ¿no? Y obtuve esta matriz escalonada. Ahora, esta sí está escalonada, ¿sí? Está escalonada. Pregunto, ¿es la matriz escalonada reducida? No. No, porque para que sea reducida, este elemento que está sobre el pivot y estos dos elementos que están por encima de este pivot deberían ser como Nulos. todos nulos. Todos nulos. Es simplemente escalonado. Bien, díganme cuánto vale el rango. 3. El rango vale 3. Y como el rango de esta matriz vale 3, entonces, por el corolario que acabamos de ver, es decir, como el rango coincide con el orden de la matriz, ¿sí? El orden de la matriz A es 3 y su rango vale 3, entonces puedo asegurar, estoy en condiciones de asegurar, que la matriz A admite inversa, tiene inversa. Entonces, como tiene inversa, vamos a calcular su inversa, aplicando el método de Gauss-Jordan que se los presenté en la diapositiva anterior, que es esta tablita, ¿sí? ¿Está? Me dice, hacer una cuadrícula o una tablita de este tipo, acomode la matriz, bueno, vamos haciendo, ahí está la cuadrícula. Bien, vamos a acomodar en este sector, es decir, en este sector, a la matriz A. Ahí está la matriz A. En este sector me dice que acomoda la matriz identidad del mismo orden. Ahí está la matriz identidad del mismo orden. ¿Sí? Esta es la matriz identidad de orden 3. Bien, luego me dice el método que mire a la matriz A y a la matriz identidad como una sola matriz. Entonces yo voy a ver a estas dos matrices como si fuera una sola. Y voy a trabajar por filas, por filas. Y cuando yo aplique alguna operación elemental sobre filas, voy a trabajar sobre la fila de ambas matrices, Y a través de operaciones elementales sobre filas, lo que tengo que hacer es convertir esta matriz A en la matriz identidad. Es decir, tengo que convertir esta matriz en la matriz identidad, que la vamos a conseguir acá abajo. La tengo que convertir a esta matriz en esta matriz identidad. ¿Está, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, bien. Entonces, empecemos. Ahora voy a mirar la columna, ¿no? Voy a mirar la columna no para hacer las operaciones elementales, sino para transformar esta matriz en la matriz identidad. Voy a mirar la primera columna. A esta primera columna la tengo que transformar en esta primera columna. Es decir, la tengo que transformar en 1, 0, 0. Perfecto. Entonces, tomo este elemento como pivote. ¿Sí? Tomo ese elemento como pivote. Y hacemos 0 los elementos que están debajo para conseguir esta columna. Repito, yo estoy transformando esta matriz en esta matriz identidad. Bueno, de la misma forma, como en los casos anteriores, escribo la fila del pivot como está, la bajo. ¿Sí? Fíjense que ahora estoy trabajando en forma vertical. Podrían hacerlo en forma horizontal, pero yo les recomiendo en forma vertical. Bueno, entonces, escribo la fila del pivot, ahí está. A esa no la vamos a modificar. A la segunda fila tampoco la vamos a modificar porque yo ya tengo el 0 que necesito debajo. Entonces a la segunda fila también la copiamos.
Ahora sí tengo que convertir a este elemento en 0. ¿Sí? Porque yo necesito la columna transformada en la columna 1, 0, 0. Hay que convertir en 0 este elemento. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar a la fila del pivot para que sumada esta tercera fila genere un 0 en esta posición? Menos 1. Por menos 1. Miren la notación que voy a utilizar. ¿Sí? Ya no voy a utilizar la notación anterior, porque esto es mucho más práctico. En la práctica se suele utilizar esta notación. Voy a multiplicar entonces a la fila del pivot por menos 1, ¿sí? Así lo vamos a denotar, y le vamos a sumar la tercera fila. ¿Está? Siempre que la notación que ustedes utilicen sea clara para quien lea el trabajo que ustedes hicieron y pueda entender las transformaciones que hicieron sobre fila, viene bien, ¿sí? Siempre es válido. Bueno, voy a borrar esto. Perfecto. Entonces, vamos a convertir en 0 a este elemento, multiplicando la fila 1 por menos 1, sumando la tercera fila. Fíjense que voy a trabajar con la fila de ambas matrices, Entonces, voy 1 por menos 1, menos 1 más 1, 0. Ahí está el 0 que estaba buscando. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. 0 por menos 1, 0. Más 0, 0. 1 por menos 1, menos 1. Más 0, menos 1. 0 por menos 1, 0. Más 0, 0. 0 por menos 1, 0. Más 1, 1. Perfecto. Obtuve la nueva tercera fila. ¿Está, chicos? Bien. Y ya tengo la columna 1, 0, 0. Es decir, esta columna, la primera columna de la matriz identidad. Bien, ahora me paso a la segunda columna. Y a esta segunda columna la vamos a transformar en esta segunda columna de la identidad. 0, 1, 0. Entonces vamos a convertir este elemento en 0 y a este elemento en 0. Y fíjense que vamos a tomar como pivot este elemento. Y este elemento, el pivot, ya es un 1. No hay que convertirlo en 1. Si no fuera un 1, lo convertimos en 1, ¿no? Ya tengo un 1, no hay problema. Ahora, bajo la fila del pivot, ¿sí? Bajo la fila del pivot sin modificarla, y vamos a transformar en 0 a este elemento y en 0 a este elemento, al que está por arriba y por debajo del pivot. Bien, empecemos convirtiendo en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar la fila del pivot para que sumada a la primera fila me dé 0 en esa posición? Chicos. Menos 3. Por menos 3. Entonces multiplico la fila del pivot por menos 3 y le sumo la fila 1. Menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Ahí está. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Ahí está. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0, más 0, 0. Perfecto. Bien. Ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿qué debería hacer la fila 1 con la fila 3 para generar un 0 en esta posición? ¿Chicos? Sumarlas nomás. Alcanza sumando. Alcanza solo sumando. Entonces, en este costadito o en este costadito, no hay problema, indico que voy a sumar la fila del pivot con la fila 3. Entonces, sumamos 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. 1 más 0, 1. 0 menos 1, menos 1. 1 más 0, 1. Y 0 más 1, 1. Perfecto. Miren, yo ya tengo la primera columna, ¿sí? La primera columna, y tengo la segunda columna de la matriz identidad. Me está faltando convertir esta tercera columna en esta columna, en la columna 0, 0, 1. Entonces tomo como pivot este 1. Bien, es un 1, no hay que hacer nada con ese pivot, no hay que transformarlo. Si fuera un 3, habrá que multiplicar todas las filas por 1/3 para convertirlo en 1. No hace falta acá porque ya es 1. Bien, bajo la fila del pivot, tal cual está, porque no la vamos a modificar, y convierto en 0 a este elemento
y a este. Empecemos con este elemento, convirtiendo en 0. La pregunta es, ¿por cuánto multiplico a la tercera fila, la fila del pivot, para que sumada con la fila 2, este elemento se convierta en 0? ¿Por cuánto, chicos? -1. Por -1, por el opuesto, ¿sí? Por el opuesto de este elemento, que quiero convertirlo en 0. Bien, -1 por 0, 0, más 0, 0. -1 por 0, 0, más 1, 1. -1 por 1, menos 1, más 1, me da 0. Conseguí el 0 que estaba buscando. -1 por -1, 1, más 0, 1. -1 por 1, menos 1, más 1, 0. -1 por 1, menos 1, más 0. Perfecto. Bien. Ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar la fila del pivot para que sumada a la fila 1, este elemento se convierta en 0? ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Multiplico por 3 y le sumo la primera fila. Bien, 3 por 0, 0, más 1, 1. Fíjense que no se van modificando las columnas que yo ya convertí, ¿no? No se modifican. Siempre y cuando ustedes apliquen las operaciones elementales como correcto. 3 por 1, 3, menos 3, 0. Logré el 0 que buscaba. 3 por menos 1, menos 3, más 1, menos 2. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por 1, 3, más 0, 3. Perfecto, chicos. Miren, ya tengo las 3 columnas. Ya tengo, es decir, la matriz identidad. Obtuve la matriz identidad. Transformé esta matriz A en la matriz identidad, a partir de operaciones elementales sobre fila. Y esta matriz que está a la derecha de la matriz identidad es la matriz inversa de A. La encontré. Esta es la matriz inversa. Es decir, la matriz inversa de A es esta matriz. La matriz que tiene estos elementos. Menos 2, 0, 3, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1. Ahí está la matriz inversa de A. ¿Quedó claro, chicos? Con la práctica ustedes van a ir entendiendo mejor. Bueno, pregunto, ¿cómo hago para verificar si realmente esta es la matriz inversa de A? ¿Qué debo hacer? Chicos. Se multiplica por la matriz A. Bien, entonces, verificación, multiplico la matriz A con su inversa. Bueno, esa tarea se la dejo para ustedes. Ustedes multipliquen la matriz A con su inversa que acabamos de encontrar y van a ver que van a encontrar la matriz identidad. Con lo cual, queda verificado y esta es la matriz identidad. ¿Ah, chicos? Bueno, captura.